muy buenas tardes. Reciban un especial saludo en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, así como de los demás magistrados que integran la corporación. Les doy la bienvenida a esta primera videoconferencia del ciclo de capacitaciones en prevención del daño antijurídico en la Administración de Justicia. La teoría del daño antijurídico supone la realización de un análisis concerniente al deber de precaución y prevención de su ocurrencia, de manera que al tener conocimiento de las consecuencias jurídicas y económicas que va a generar el daño antijurídico atribuible al Estado, es indispensable generar una sensibilización para que las autoridades públicas desplieguen las acciones pertinentes con el propósito de evitar la configuración de este tipo de afectación. En esta tarde nos acompaña la doctora Andrea Viana Garcés, abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares y candidata a doctora de la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado como consultora en temas relacionados con desarrollo y derechos territoriales y ambientales. Fue directora de consulta previa del Ministerio del Interior, asesora para asuntos étnicos del DANE y estuvo también encargada del enfoque étnico del Acuerdo de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Fue también procuradora delegada para asuntos agrarios y de restitución de tierras, magistrada auxiliar de la JEP, y en la actualidad se desempeña como magistrada auxiliar en la sección tercera del Consejo de Estado, precisamente en el despacho del consejero Alberto Montaña Plata. Al finalizar la exposición, nuestra invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenida, doctora Andrea Viana Garcés. Tiene usted el uso de la palabra. Mil gracias, doctora Marilucero Novoa. Aprovecho para saludarla y agradecer esta invitación tan generosa que me extendió la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que usted preside. Agradezco también al Consejo Superior de la Judicatura y saludo a su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina. Mil gracias a quienes asisten hoy a esta videoconferencia. Espero que nuestra conversación nos deje con muchas más preguntas de las que tenemos ahora. El tema que me encomendaron hoy es el daño antijurídico ocasionado por la función jurisdiccional. Lo que les propongo, sin apartarme de la misión que acepté, es que nos acerquemos a la función jurisdiccional como el mejor de los laboratorios para entender las complejidades de la antijuridicidad del daño. Yo les voy a compartir una presentación que es solamente una guía de lo que vamos a conversar en la conferencia. Creo que hay 3 escalones antes de la entrada en escena de la Constitución del 91. El primero, que es una especie de sótano, yo diría, es el que nos explica que la historia de la responsabilidad patrimonial del Estado ha sido una creación jurisprudencial porque eso obedece a la historia misma de la construcción de la relación entre el Estado y el derecho. Es decir, la idea de soberanía propia del siglo XIX, incluso de principios del siglo XX, justificaba una especie de potestad absoluta del Estado en el ejercicio del poder y su correspondiente irresponsabilidad por los daños producidos a terceros. Pero además había una idea muy arraigada de que el legislador era, digamos, como único productor del derecho, pues no podía errar. Ni podía producir daños a los ciudadanos que habían entregado en él la potestad de regular sus vidas. O sea, si el Estado era el representante del derecho, pues no era lógico que lo violara él mismo. Entonces el legislador ni siquiera estaba sometido a controles, ni mucho menos a responsabilidad, tampoco el resto del Estado. Sin embargo, la Constitución de 1830 creó una alta corte de justicia que se encargaba de las controversias derivadas de los contratos del Estado, pero más interesante para nosotros, de los recursos que se interpusieran contra las cortes de apelación cuando hubiera abuso de autoridad o cuando hubiera omisión o negación o retardo en la administración de justicia. Pero después, en la Constitución de la Nueva Granada en 1832, eso desapareció, es decir, en las competencias de la Corte Suprema de Justicia no estaban las controversias por abuso de autoridad o por mala administración de justicia, sino que se mantuvo la idea de que la responsabilidad era de los funcionarios.
la responsabilidad era personal y se respondía ante el Senado y la Corte Suprema. La idea de responsabilidad patrimonial del Estado y su consolidación como una institución en el ordenamiento jurídico, como les decía, pues ha sido el resultado del trabajo de los jueces. Primero de la Corte Suprema de Justicia y después del Consejo de Estado. Una primera etapa que más o menos los que están cerca del tema conocen bien, es una construcción a partir del derecho civil que hizo de forma muy valiente la Corte Suprema de Justicia a partir de 1896, cuando estableció por primera vez que las entidades estatales, aunque eran personas jurídicas y por eso eran penalmente irresponsables o penalmente no, sí, irresponsables frente a los daños de terceros, sí eran responsables civilmente para reparar los perjuicios que ocasionaran o que se ocasionaran por la conducta que pudiera ser imputable a sus funcionarios, a los funcionarios públicos. Y digamos, esa es como una gran primera parte. Una segunda parte, como un segundo escalón, es el que ya anunciaba la ley 167 del 41, que le entrega la competencia al Consejo de Estado, sino que hay una época como de confusión, porque la competencia también estaba reconocida en cabeza de la Corte Suprema de Justicia por el Código de Procedimiento Civil, pero después en el 64 empieza de fondo, digamos, ya profundamente a desarrollarse esta nueva etapa en la que el Consejo de Estado desarrolla toda la teoría de la responsabilidad estatal desde el derecho público, desde el derecho estatal, y digamos tiene como una base filosófica en los artículos 2, 16 y 30 de la Constitución de 1886. Ese ejercicio que hace el Consejo de Estado le permite superar las nociones del derecho civil que un poco encajonaban la construcción de la responsabilidad estatal y supera un poco la culpa como noción central y construye criterios propios para imputar la responsabilidad, especialmente el de la falla del servicio. Y aún así, hasta finales de los años 80 del siglo pasado, el Consejo de Estado sostuvo que no se podía deducir responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por los actos jurisdiccionales, porque consideraba, ojo, que los daños que producían los errores del juez eran costos o cargas que debía soportar el administrado por el hecho de vivir en sociedad y que era como un contrapeso del principio de la cosa juzgada y del valor social de la seguridad jurídica. Entonces, continuaba la idea de que la responsabilidad era más de naturaleza personal del juez por un error inexcusable o cosas así. Pero en el 87 el Consejo de Estado dijo, no, cuando hay una vía de hecho o una irregularidad, no se puede obligar a la víctima a que identifique el funcionario que cometió el error inexcusable para poder ser reparado en su daño, no. En esos casos sí se compromete la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de la actividad jurisdiccional y es el Estado el que debe reparar a la víctima. Y entonces entramos al tercer salto, digamos, al escalón en el que entra en escena la Constitución del 91, que según lo ha interpretado la Corte Constitucional, eso ha significado como tres saltos cualitativos importantes. Uno, que es la primera vez en la historia de Colombia que se consagra un principio general de responsabilidad patrimonial de la administración pública en el artículo 90 de la Constitución. Pero más allá de que sea un principio general la propia responsabilidad, esa responsabilidad se construye con base en la primacía de los derechos inalienables de la persona y de la búsqueda de la efectividad del principio de igualdad frente a las cargas públicas y de la obligación de proteger el patrimonio de los asociados. Y, dice la Corte con mucha frecuencia y ha sido interpelada correctamente, me parece a mí, por varios, también del principio de solidaridad. El caso es que el nuevo enfoque que trajo el artículo 90, es decir, la novedad real del artículo 90, se debe a que consolida la responsabilidad patrimonial como un mecanismo de protección del administrado, como un mecanismo constitucional de protección de los derechos del administrado. Es decir, no es ya que el Estado deba responder como contrapartida del aumento de sus competencias y de la, digamos, de la ampliación de sus intervenciones en la vida de los ciudadanos, no solo, como se entendía en el siglo XIX, sino que, más bien, como lo ha explicado la Corte Constitucional,
el Estado responde porque el Estado es el guardián de los derechos y las garantías sociales, y es por eso que debe reparar la lesión que sufre la víctima cuando el daño antijurídico es producido por el Estado. El segundo salto cualitativo que uno identifica de la interpretación de la Corte es la introducción del concepto mismo de daño antijurídico, que según la Corte y según el Consejo de Estado, y pacíficamente así se admitió en la doctrina, se transformó en el eje central de la responsabilidad y le ha dado mayor énfasis a la idea de daño y ha desplazado más la idea de los factores subjetivos más propios del derecho civil, como el dolo o la culpa. La Corte ha dicho que la superioridad jerárquica de las normas constitucionales que consagraron la responsabilidad estatal con base en el daño antijurídico suponen también que todo el sistema de responsabilidad estatal integra una especial salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad del Estado. Es decir, que en el sistema de responsabilidad estatal operan de forma sinérgica las prerrogativas que tiene el Estado para poder cumplir con sus finalidades constitucionales y los principios constitucionales, todos los demás, especialmente el de igualdad de todos ante las cargas públicas. Lo cierto es que la responsabilidad estatal, consagrada como ese principio general constitucional, es el complemento constitucional de las facultades y poderes del Estado. Es importante que nos acordemos que las constituciones modernas integraron dentro de las competencias y potestades estatales la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la persona. Por eso la responsabilidad aparece como una consecuencia de esa estructuración del poder público en la Constitución de 1991. Y el tercer cambio cualitativo o salto cualitativo que yo identifico es que, a partir de la interpretación de la Corte, claro, es que la entrada en escena de la Constitución se centra en el concepto mismo de daño antijurídico, que como lo dije ya, lo ha interpretado la Corte y gran parte de la doctrina se transformó en el eje central de la responsabilidad del Estado. Según la Corte, a partir de ese análisis, el Estatuto Constitucional de la Responsabilidad del Estado, a partir del artículo 90, desplaza el concepto subjetivo de antijuridicidad de la acción y centra la perspectiva, una perspectiva más objetiva en el daño, de manera que esa antijuridicidad ya no se basa en los vicios de la conducta del actor, sino en que el sujeto, el ciudadano con garantías constitucionales, el que lo sufre, no tiene el deber jurídico de soportarlo, lo que hace que el perjuicio derivado se vuelva indemnizable. Entonces, dicho esto, digamos que son como las tres saltos cualitativos de la entrada en escena de la Corte, yo quiero explicarles por qué considero que además la entrada en escena de la Corte supuso un giro en radicalidad en materia de la responsabilidad estatal. Quiero decir, ese giro en radicalidad lo que significa. Algo radical es algo completo, algo total, coherente, fundamental. La Constitución del 91, al consolidar la institución de la responsabilidad estatal como una norma constitucional, le dio esa condición de radicalidad, la hizo coherente y parte de un sistema completo de garantías de los derechos ciudadanos. Por eso estoy convencida de que es un giro en radicalidad dentro de la coherencia del sistema de protección de los derechos de la Constitución. Y hay 4 puntos que le permiten a uno entender esa condición de radicalidad del sistema de responsabilidad. El primero es que pues, fue consagrado constitucionalmente una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado. Ese es el primer punto del giro. El segundo es que el mandato del artículo 90 es imperativo. Es decir, impone una obligación al Estado que responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, pero además reconoce un derecho a los asociados de ser reparados como parte del sistema de protección de sus derechos. El tercero es que la responsabilidad que establece el artículo 90 se extiende a todas las autoridades estatales, es decir, es una responsabilidad de carácter institucional, no solamente los daños causados por la función administrativa, sino todos los órganos estatales o que cumplan funciones públicas. Es decir, que al contrario
de la idea que había de que las potestades soberanas del Estado lo hacían irresponsable. La Constitución del 91 quedó establecida que la personalidad jurídica del Estado y política de los órganos del Estado le confiere al Estado la capacidad para desarrollar sus fines y para ejecutarlos, pero también para constituirse en el centro de imputación jurídica en todo lo que tiene que ver con sus competencias. Y esto le permite a los asociados formular en su contra pretensiones de responsabilidad. Y el cuarto punto del giro, es que la posibilidad de imputar los daños antijurídicos al Estado es en sí misma una garantía de los administrados que está estrechamente relacionada con el derecho a la administración de justicia y con los derechos que de este derecho que acabo de decir dependen. Es decir, de la efectividad del derecho a la administración, a acceder a la administración de justicia en ejercicio de los medios de control de la actividad estatal, depende la efectividad de otros derechos que han sido reconocidos también como derechos fundamentales en el sistema colombiano. Por ejemplo, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición de todas las víctimas, pero especialmente de las víctimas de crímenes atroces. Entonces, la concepción general del daño antijurídico que trae el artículo 90, que se configura cuando quien lo sufre no está obligado a soportarlo, constituye otra forma de plantear el principio constitucional y el derecho fundamental a la igualdad, según el cual la actividad de la administración estatal y en general de los órganos del Estado debe respetar la igualdad de las cargas públicas impuestas por la existencia del propio Estado, y si no lo hace, debe repararlo. Entonces les propongo una relectura del artículo 90 para entenderlo como entender la responsabilidad estatal como un piñón dentro del engranaje constitucional de garantías ciudadanas. La Corte insistió mucho, casi de manera invariable, en que la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado es en sí misma una concreción de la perspectiva constitucional del Estado social de derecho y que en ella convergen de nuevo principios y valores, dentro de los cuales siempre resalta el de solidaridad, el de igualdad, el de justicia material, el de supremacía de la Constitución. Pero es que de hecho la Corte ha dicho inclusive que la imposibilidad de establecer excepciones al artículo 90 tiene fundamento, entre otras razones, ojo, en que la responsabilidad del Estado es una figura que encuentra su sustento en la dignidad humana de la persona. Esa afirmación que parece una hipérbole progresista de la Corte, en realidad tiene un soporte muy riguroso en el sistema de derechos de la Constitución del 91, especialmente si tenemos en cuenta, como lo he dicho todo el rato, que el artículo 90 establece la consecuencia última de la integración del sistema de derechos fundamentales de la Constitución al diseño de competencias y potestades estatales. Es decir, el artículo 90 es una concreción específica y muy poderosa de lo que significa el constitucionalismo moderno, en la medida en que concreta la consecuencia de lo que se conoce como la faceta objetiva de los derechos fundamentales, es decir, que ellos hacen parte de un lado, es decir, los derechos fundamentales hacen parte de un lado de las limitaciones del poder público en cada una de sus competencias y del otro lado hacen parte también del contenido positivo de cada una de esas competencias. Es decir, todas las entidades del Estado deben cumplir sus funciones, asegurándose de no violar los derechos fundamentales y de promoverlos o garantizarlos según corresponda. La Corte ha dado pasos en la misma línea de esta tesis que yo les estoy proponiendo y ha entendido que la inclusión de los valores de justicia e igualdad en la Constitución, por un lado, y la certeza de que la responsabilidad extracontractual del Estado obedece a la aplicación del concepto de justicia correctiva, que es la justicia que rectifica la injusticia que una parte le infringe a la otra, ratifican que el sistema constitucional colombiano es el resultado de un conjunto de justificaciones internamente coherentes y justas. Eso no es un parcheo cosmético del sistema de responsabilidad estatal. Es tal vez el verdadero cambio radical que representó la Constitución del 91 en el sistema de responsabilidad estatal y especialmente en la construcción del daño antijurídico. Porque con el artículo 90 se reconoció, ya lo hemos dicho varias veces en este rato, la centralidad del daño, pero es que eso supone la centralidad de la víctima
desde su posición de titular del interés o derecho afectado. Entonces, en la medida en que a partir de la Constitución del 91, los derechos lesionados por las actuaciones legítimas o ilegítimas del Estado podían ser también derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución, la forma tradicional de construir la antijuridicidad del daño se vio seriamente interpelada. Al margen de los reparos que nos merezca la noción que se ha construido de antijuridicidad, que hay muchos, y entre ellos para mí el más, digamos, importante o fuerte es que instaló una lógica circular en el análisis de la responsabilidad, lo cierto es que esa noción llegó para quedarse y que vale la pena releer el concepto desde esta radicalidad constitucional que les propuse. La antijuridicidad al daño, aquí les quiero explicar un poco en qué consiste esa circularidad, lo voy a hacer muy rápido. Consiste en que la persona que lo sufre no está en obligación de soportarlo, eso es claro. Pero eso solo puede ser identificado, es decir, la antijuridicidad solo puede ser identificada al aplicar una regla de justicia propia del título que permita imputar el daño a la administración. De manera que el daño que resulta relevante y reparable será aquel que en efecto la persona no tenga la obligación de soportarlo, pero no tendrá la obligación de soportarlo porque fue causado mediante una actuación o decisión contraria al ordenamiento jurídico o por una omisión que impidió la eficacia del mismo o porque el daño generó un desequilibrio en las cargas públicas, aunque no hubiera ilegalidad en la conducta misma, o porque se concretó un riesgo creado por el Estado y el daño que se produjo es mucho mayor que el beneficio que comportaba el servicio que creó el riesgo. O sea, lo que identifica al juez al principio, lejos de lo que ha dicho repetidamente la Corte Constitucional, que la Corte ha dicho lo primero que hace el juez de la responsabilidad es identificar el daño antijurídico, no, lo que identifica el juez al principio es el daño, una lesión a un bien jurídico protegido por el derecho, y solo después de verificar que ese daño pudo ser causado por el Estado y en última instancia que le puede ser imputado jurídicamente conforme a una regla de justicia del título de imputación que corresponda, entonces el juez tiene certeza de que la víctima no estaba en obligación de soportar ese daño y que por lo tanto el daño resultaba antijurídico y por eso necesariamente indemnizable. Entonces, insisto, a pesar del problema de circularidad que supone, la verdadera y radical novedad que supuso la entrada en escena de la Constitución del 91 se debe a su incorporación como pieza del sistema de garantías constitucionales, en el que funciona como en dos posiciones. Una primera posición que constata la faceta objetiva de los derechos fundamentales como componentes de la organización y distribución de las potestades estatales. Y otra posición en la que funciona como pieza de cierre del propio sistema constitucional de garantías de los derechos fundamentales. Es un cierre al menos a nivel doméstico. Dicho esto, que parece un mapa gigantesco y muy etéreo, les propongo que revisemos en la práctica qué es lo que sucede con la antijuridicidad del daño. Y yo creo que no tenemos un mejor laboratorio que el de la función jurisdiccional para hacerlo. Ese laboratorio de la función jurisdiccional para el estudio del antijudicial daño nos ofrece como tres grandes continentes que nos da a su vez ejemplos para analizar la complejidad del antijudicial daño. Un gran continente es el de la privación injusta de la libertad, otro es el de la obligación de soportar la carga de un proceso penal y uno último es el continente del juez del control de convencionalidad. Entonces empecemos. En el continente de la privación injusta de la libertad, a su vez hay como dos grandes categorías de daños, digamos, que nos permiten discutir sobre la antijuridicidad del daño. Uno que es el de la antijuridicidad del daño a la libertad. Antes del 91 no había una identificación de fuentes del daño que pudiera ocasionar la función judicial, como la que existió después del decreto ley 2700 y su artículo 414, e incluso después de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que entendieron que había una diferencia entre el daño que se ocasionaba por una privación injusta de la libertad, del que podría producirse por un error jurisdiccional o por un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero además, antes del 91, la regla era condenar exclusivamente si estaba aprobada la falla del servicio.
Después de entrar en vigencia la Constitución y el Decreto Ley 2700 del 91, el escenario fue cambiando hasta que el Consejo de Estado reconoció que la norma del Decreto 2700, que disponía que la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad procedía para el que hubiera sido absuelto porque el hecho no había existido o porque él no lo había cometido o porque la conducta era típica, consagraba una responsabilidad objetiva que desarrollaba directamente el artículo 90 de la Constitución. Pero no descartó que hubiera otros eventos en que se pudiera condenar al Estado porque la privación injusta de la libertad se hubiera producido por una falla en el servicio. Y cuando entró en vigencia la ley estatutaria, la ley 270 del 96, y no integró en su texto las previsiones del artículo 414 de la 2700, el Consejo de Estado tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para interpretar cómo se iba a determinar la antijuridicidad del daño. Y en el 2011, la subsección B de la sección tercera entendió que el artículo 68 de la ley estatutaria, desde luego, no excluía la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución, por lo que entendió que en todo caso se podía derivar responsabilidad cuando los daños provinieran o siempre que los daños provinieran de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, siempre que las personas no tuvieran el deber jurídico de soportarlos. Y dijo, eso sucede en todos aquellos casos en que las personas son privadas de la libertad durante una investigación penal a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que eran los eventos que estaban previstos en el artículo 14 del decreto 2700 de 1991. En general, el Consejo de Estado continúa entendiendo que los eventos que previó el legislador en el 91 son eventos de responsabilidad objetiva. Y los demás eventos, por ejemplo, cuando la persona es absuelta por duda, debían fallarse de acuerdo con el título de imputación de falla en el servicio, es decir, debía buscarse su antijuridicidad en ese título de imputación. Pero en esa misma sentencia que comentamos de 2011, el Consejo de Estado también estableció que cuando se absolviera un procesado porque se aplicaba el principio de indubio pro reo, y el juez de la responsabilidad podía constatar que en efecto había una duda, que en efecto el principio fue correctamente aplicado, entonces debía condenarse al Estado a reparar los daños, pero por un título objetivo. En cambio, dijo el Consejo de Estado, si a pesar de que el juez penal dice que está absolviendo por indubio pro reo, pero lo que hay es una absoluta inactividad probatoria, entonces hay que condenar por falla. Todo ese análisis revela una tendencia como hacia el régimen objetivo, que tiene una íntima conexión con la vigencia del sistema constitucional de derechos, porque el régimen, en el caso de privaciones injustas, porque el régimen objetivo garantiza al ciudadano que el daño ocasionado a su libertad, que la libertad es el bien constitucionalmente protegido más preciado de las sociedades modernas, tal vez empatado con la vida. Entonces eso le asegura al administrado que ese daño será reparado siempre que el Estado no cuente con un título definitivo que justifique la privación de la libertad. Es decir, la tendencia objetivista supone que la antijuridicidad del daño se deriva de la inexistencia de una condena, que es la única manera de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara la libertad. No se deriva, en cambio, la antijuridicidad de la corrección o de la arbitrariedad de una medida de detención preventiva. En el régimen objetivo que se aplica para valorar la antijuridicidad del daño a la libertad, la regla de justicia prescinde completamente de la legalidad o ilegalidad de la actuación judicial y solamente valora la existencia de un desequilibrio de las cargas públicas bajo el presupuesto de que nadie está obligado a soportar una privación de la libertad, a menos que el Estado logre desvirtuar definitivamente su presunción de inocencia. Esa construcción está muy apegada a las garantías constitucionales del derecho a la libertad. Pero a mí me genera una duda. En cualquier caso, la fuente del daño es la medida de la detención preventiva. Cuando hay una medida de privación cuando hay una medida de detención preventiva, perdón,
o cuando no lo hay, pues la fuente del daño es la detención misma. Esto, que a mí me parece incontestable, genera una pregunta respecto de las construcciones que ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de lo que informalmente se ha llamado el falso indubio, que lo explicamos arriba, y que yo lo entiendo como parte de la tendencia objetivista, es decir, se objetiviza la mayoría de los casos, pero hay uno, especialmente este, que preocupa y que más bien debería ser por falla. Entonces, vuelvo a decirlo, a mí me parece incontestable que la fuente del daño es la detención o la medida que ordena la detención. Entonces, una cosa es que el título objetivo de imputación tenga como regla de justicia para identificar la antijuridicidad del daño la ausencia de la condena, ¿cierto? Que es el título que definitivamente justificaría el daño. Y otra distinta es que para valorar la legalidad de la medida como causa del daño se aplique una regla de justicia al ejercicio probatorio que justifica la sentencia, que es el único que permite saber si hubo o no hubo una utilización correcta de la figura de la garantía del indubio pro reo. ¿A qué decisión judicial se le está aplicando la regla de justicia de la falla en los casos de falso indubio? ¿A la medida que es la única causante del daño o a la sentencia? Es una pregunta que dejo en el aire. Hoy día, de todas formas, después de la sentencia de unificación SU 072 de 2018 de la Corte Constitucional, la discusión sobre la regla de justicia a partir de la cual el juez debe definir si el daño producido a la libertad con una detención preventiva es o no antijurídico continúa. La discusión continúa. Esa sentencia pareció habilitar al juez de lo contencioso administrativo para estudiar la antijuridicidad del daño a la luz de los títulos objetivos solo cuando el procesado hubiera sido absuelto por atipicidad o porque el hecho no ocurrió, tal vez por un descuido o por una razón que en todo caso no quedó evidenciada en la sentencia. La Corte no incluyó en esa habilitación el caso en el cual la persona fue absuelta pese a que el hecho sí ocurrió, pero ella no lo cometió. En todo caso, definir cuál es la forma de identificación, si existe, la forma de identificar si existe o no existe la obligación de soportar la privación de la libertad, supone una toma de posición frente al engranaje constitucional en el que se integró el artículo 90. En todos los países en que los sistemas jurídicos permiten este tipo de reparaciones, el juez se enfrenta con problemas éticos que básicamente interpelan sus convicciones morales, en casos difíciles, muy difíciles, como aquellos en los que el juez se da cuenta que el demandante podría haber sido condenado de no ser por la inactividad o deficiencia del ente investigador o del propio juzgador. Esas tensiones éticas y morales a las que históricamente se ha enfrentado el juez de la responsabilidad estatal en casos de privación de la libertad han motivado múltiples reglas de exoneración de responsabilidad que, a pesar de que parecen enfocarse en la antijuridicidad del daño, en realidad se concentran en su causalidad. Por ejemplo, en algunos fallos que han sido presentes importantes, se ha afirmado que es indispensable que el juez de la responsabilidad revise si ha ocurrido o no una culpa de la víctima, es decir, si con sus conductas o actuaciones la víctima ha motivado o ha dado motivos a la fiscalía para imponer la medida. Porque si es así, dice ese fallo o esos fallos, esa víctima estaba en la obligación de soportar el daño. Ese tipo de planteamientos traslada las lógicas de la antijuridicidad al análisis de la causalidad. Y entonces, lo cierto es que la culpa de la víctima rompe el nexo de causalidad, pero no incide en la aplicación ni en la formulación de la regla de justicia que hace que un daño deba o no ser soportado por un ciudadano. Esa mezcla de criterios puede terminar por justificar que la antijuridicidad del daño se base en teorías peligrosistas o del merecimiento, cuando en realidad deben ser solamente fundamentos jurídicos impersonales, es decir, que permitan decir si alguien está o no obligado a soportar el daño, según si el daño ha sido causado por una actuación ilegal o ilegítima, o si en todo caso desequilibró las cargas públicas o si ha concretado un riesgo creado por el Estado. Esos son criterios que tienen sus propias reglas de justicia y que se alejan de manera definitiva de teorías del merecimiento que pueden surgir por la mezcla de las lógicas de la antijuridicidad con la causalidad del daño. Causación del daño, perdón. Sin embargo,
la discusión continúa. Ya les dije que no hay unidad en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Entonces, pues vale la pena también formularse la pregunta del otro lado. Es decir, antes dije que la tendencia objetivista está muy cercana a los principios de protección del derecho a la libertad. Pero vale la pena preguntarse entonces si será que también, o más bien es más apegado a ese engranaje constitucional, reservar el título objetivo solo para los casos que originalmente previó el legislador del 91, o al menos para los que finalmente habilitó en el 2018 la Corte Constitucional, y analizar la antijuridicidad del daño a la luz de la falla del servicio en todos los demás casos, de manera que llegaríamos a la conclusión de que todo aquel que no haya sido absuelto por atipicidad o porque el hecho por el que fue procesado no ocurrió, está obligado a soportar el daño que padece por una privación de la libertad, a menos que pueda probar una falla en el servicio. Los argumentos constitucionales que pueden estar detrás de esa posición pueden encontrarse en la fuente de la antijuridicidad del daño, es decir, que la falla permitiría al juez darle prevalencia a la protección de las órbitas de competencia y a la potestad punitiva del Estado, e impedir que se cuestione la legalidad o legitimidad de los daños que ella pueda ocasionar cuando esos daños se padecen en un proceso sin irregularidades. Cada opción privilegia un bien constitucional diferente, y eso es lo importante. Y esa debe ser la pregunta que se haga el juez al estructurar las lógicas de análisis de la antijuridicidad. ¿Qué derecho o institución constitucional se protege con la responsabilidad estatal en cada caso? Eso evita que la respuesta quede al arbitrio o preferencia del juez, porque como dijimos antes, la responsabilidad hace parte del engranaje del sistema de derechos de la Constitución del 91, que son norma vinculante. Sin embargo, es posible que haya más preguntas que se haga el juez al decidir el criterio de análisis para identificar la antijuridicidad, y que esas preguntas sean diversas. Y con seguridad entre ellas podría estar una o algunas que respondan a la máxima según la cual la ilegalidad no puede generar derechos, y mucho menos derechos patrimoniales exigibles ante la jurisdicción. Entonces es posible que cualquiera de esas preguntas que responden a esa máxima termine estructurando lógicas que de pronto son las que han soportado importantísimas decisiones en el contencioso administrativo nuestro y en otros países, como aquellas que han considerado que el demandante tiene la obligación de allegar al proceso la prueba de la medida de aseguramiento. Es decir, las audiencias, la grabación de la audiencia en que se impuso la medida en ley 906 o la medida misma en ley 600. Y esas soluciones se han encontrado con frecuencia en casos límites muy difíciles, en los cuales el demandante pudo haber cometido, por ejemplo, delitos atroces, delitos sexuales atroces contra menores de edad o contra mujeres vulnerables, pero que no pudo ser condenado por la inactividad o deficiencia en la investigación en el proceso correspondiente. En esos casos, en que se ha exigido la medida como prueba de la antijuridicidad, que suelen ser casos difíciles, está claro que la antijuridicidad del daño, es decir, la antijuridicidad de la privación de la libertad, solamente se derivaría de una falla en el servicio, que a su vez solamente podría ser probada con suficiencia si se allega al proceso la medida o la prueba de la audiencia en que se impuso la medida. Pero la pregunta es si eso funcionaría igual cuando el juez haya considerado que constitucionalmente lo que se impone es un régimen objetivo en el cual la privación solo es antijurídica, en el cual la privación es antijurídica en todos los casos en que el Estado no cuente con una condena, que es el único título que justifica de manera definitiva la privación de la libertad. Dejemos la pregunta abierta, pero yo les anticipo que probablemente no funcionaría igual. Probablemente la antijuridicidad del daño en ese caso no se prueba con la medida. Es importante insistir en que la única regla de justicia que le es dado aplicar al juez es la que resulte de un título de imputación que le permita entender si el daño identificado, es decir, en estos casos, la privación de la libertad, debía ser soportado por la víctima o no. Y esa regla de justicia debe tener en cuenta el bien constitucional que protege la institución de la responsabilidad en ese caso. De nuevo,
en los casos de privaciones injustas de la libertad, ¿la responsabilidad protege la seguridad jurídica o la libertad? Esa es la pregunta. Hay otro caso que les dije que nos ofrece este continente de las privaciones injustas de la libertad, que es la antijuridicidad del daño al buen nombre. En el curso del último año han surgido en el marco de las discusiones de la privación injusta de la libertad una tesis muy interesante en la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado, según la cual toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció, porque el ejercicio del jus puniendi del Estado se sustenta básicamente en la confianza legítima de toda la población, que además presume su corrección, o sea que cuando la sociedad conoce de la imposición de una medida privativa de la libertad, supone que el Estado tenía serios y razonables indicios sobre la responsabilidad de la persona. Entonces la sala ha asumido que la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en ausencia de condena conlleva necesariamente un menoscabo a la reputación de quien lo soporta. Es decir, que la subsección B está presumiendo que toda que toda privación de la libertad genera un daño en el buen nombre. Pero como lo ha dicho la Corte Constitucional, no todas las veces esos daños son antijurídicos. Es decir, si una persona debió soportar una medida de detención preventiva, pero luego fue condenada, pues el daño que sufrió su buen nombre no fue antijurídico. Según el criterio de la subsección B, es la antijuridicidad de la privación de la libertad la que convierte a su vez en antijurídico el daño al buen nombre. Esto de nuevo pone en evidencia la manera en que la institución de la responsabilidad del Estado y especialmente las nuevas formas de construir la antijuridicidad del daño hacen parte del engranaje perfecto de garantías constitucionales a los derechos de los ciudadanos. Vamos a dejar ahí el continente PIL y pasamos al continente de la carga aportar un proceso penal. Bueno, una lectura integrada de las distintas sentencias de las tres subsecciones de la sección tercera del Consejo de Estado le permiten a uno afirmar que esa corporación ha sido muy juiciosa, muy cuidadosa en ese asunto. En todos los casos en que se ha demandado en reparación directa por los daños padecidos por ocasión de haber sido vinculado o de mantenerse vinculado a un proceso penal, la sala ha dicho que la vinculación al proceso penal es una carga que los ciudadanos deben asumir en cumplimiento del deber que tienen de colaborar con la administración de justicia, pero ha aclarado siempre que esos procesos judiciales deben contar con las garantías propias del debido proceso y ha reconocido como evidente que en el proceso se generan daños patrimoniales a quien es objeto del proceso, pero esos daños solamente pueden ser indemnizados si son antijurídicos y se prueban. Que hay muchas providencias en que asumir un proceso penal es una carga que todo ciudadano debe soportar, los que por lo general en las sentencias de esa afirmación se matiza y son los procesos judiciales que se vincula a una persona legalmente los que ella debe soportar. Pero en todo caso sería interesante preguntarse si no será que la jurisprudencia ha hecho demasiado énfasis en que la carga de soportar el proceso es el daño mismo y por lo tanto la obligación de asumir esa carga impide que ese daño sea antijurídico, cuando tal vez más bien la apertura o permanencia del proceso son el hecho dañoso y las consecuencias que él genera en la vida personal del procesado son los daños. De manera que respecto de esos daños que debería estudiarse la antijuridicidad. No sé, supongamos un caso extremo en que una persona era un líder social en un pueblo sometido a la violencia paramilitar y fue procesado por rebelión, por pertenecer a un grupo guerrillero, con base en una declaración de un desmovilizado que después se desdice y dice, ay, no, yo no sabía de él, era de lo que sea, se desdice de lo que dijo. Supongamos también que el proceso se precluye, el proceso precluye y la persona que además había sido sometida a una medida de privación de la libertad vuelve a su casa y muy pocos días después de volver a su casa es asesinada por los paramilitares. Supongamos que en el proceso está probado que con ocasión de la imputación penal el grupo paramilitar lo estigmatizó como guerrillero. Ese caso inventado es muy difícil por muchas razones, entre otras porque permite discutir la fuente de la antijuridicidad del daño. Y yo les voy a proponer dos formas distintas y excluyentes de identificar la fuente de la antijuridicidad del daño. La primera es con la siguiente pregunta. ¿La antijuridicidad del daño se genera por la ausencia de pruebas suficientes para iniciar un proceso penal?
Desde la perspectiva de la responsabilidad estatal como opinión de ese engranaje constitucional que hemos hablado, el juez podría con tranquilidad decir que es proporcionada la obligación de todo ciudadano de soportar cualquier proceso penal, incluso uno que se haya abierto arbitrariamente o con abuso de poder. Esa pregunta obedece a la idea de que la ilegalidad o la ilegitimidad de los fundamentos de la decisión judicial de abrir un proceso contra un ciudadano es la fuente del antijudicial daño que se generó. Pero hay otra forma que es excluyente, es la primera o la que les voy a decir. Otra que es sobre la idea de que todos estamos obligados a soportar un proceso penal, sea cual sea la razón de su inicio, sea cual sea el fundamento probatorio de su inicio. El juez debería centrarse más bien en identificar si ese proceso en sí mismo legítimo genera un daño que en cambio no lo es. Es decir, la antijudicial daño no proviene necesariamente del proceso mismo, sino del desequilibrio en las cargas públicas que el daño mismo supuso para la víctima. En el caso hipotético que comentamos, entonces, el juez tendría que valorar si el daño al buen nombre que padeció la persona que fue procesada y después fue asesinada era una carga que ella debía soportar y que cualquiera en su lugar debía haberlo hecho. Hay que hacer preguntas. Y vamos a hacer un último rápido, porque sé que estoy muy mal de tiempo, un repaso sobre el continente del daño por la omisión del juez de convención. Es el último continente de la función jurisdiccional que les propongo para revisar la construcción del antijudicial daño. O sea, el control difuso de convencionalidad es como nuestro continente. Entonces vamos a ver. Como ya es sabido por muchos de ustedes, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene en cabeza de la Corte el control concentrado de convencionalidad, de manera que a la Corte le compete la interpretación y aplicación de la convención, y el objeto de ese control es cualquier Estado que haya reconocido su competencia contenciosa. En el sistema interamericano, a diferencia de otros sistemas regionales, el control concentrado de convencionalidad no tiene por objeto resolver conflictos entre normas domésticas y normas convencionales. Que las normas domésticas son entendidas como hechos atribuibles a los estados. Pero además existe en el sistema interamericano un control difuso de convencionalidad. Y el órgano controlador ahí, pues el principal son los jueces, a pesar de que la Corte lo ha ampliado a todas las entidades del Estado, pero son los jueces los más importantes y los que con mayor protagonismo tienen la competencia de controlar la conformidad de la norma interna respecto de la norma convencional en un caso concreto. Aunque la figura tiene distintas complejidades, una de las más interesantes es que según la propia Corte Interamericana, el parámetro de control es la convención, pero no solamente el texto de la convención, sino la interpretación que del mismo haya hecho la propia Corte Interamericana como intérprete último de la convención. Y el asunto más conflictivo de los últimos años en materia de control de convencionalidad tiene que ver con eso. Y ha sido el de la caducidad de las acciones de reparación por hechos relacionados con crímenes atroces que puedan ser imputados al Estado. Entonces, como había 1000 soluciones diferentes en el Consejo de Estado, cada subsección ofrecía una, incluso había diferencias entre los propios despachos, la sección tercera, en la sala plena de la sección tercera, en enero de este año, profirió una sentencia de unificación sobre el tema, en la que unificó la siguiente regla, que la voy a leer. La jurisprudencia se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado bajo las siguientes premisas. En tales eventos, es decir, en todos los anteriores, resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador. Este plazo, salvo en el caso de la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. El término pertinente no se aplica cuando se observen situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción. 3 consejeros de Estado salvaron el voto. Y en esos salvamentos están las razones por las cuales sería posible afirmar que la aplicación de esa regla unificada podría suponer una renuncia a las competencias de esa corporación como juez del control de convencionalidad. Uno de los puntos de desencuentro más importantes en esa discusión fue justamente el del marco jurídico que podía servir para definir la caducidad de la acción. En ese caso, la sentencia de unificación entendió que no había un estándar en la Convención Interamericana que la obligara a inaplicar los términos ordinarios de caducidad para los casos de crímenes atroces.
Pero quienes salvaron el voto y otras voces críticas de la sentencia han señalado lo contrario. Yo aquí me voy a ceñir a la posición del salvamento del doctor Alberto Montaño. Lo que se entendió es que, al contrario, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Órdenes Guerra contra Chile sí fijó un estándar mínimo de efectividad de las normas convencionales sobre el acceso a la justicia de víctimas de crímenes atroces. Esa sentencia no solo hizo tránsito a cosa juzgada con efectos interpartes, sino que además, como todas las sentencias de la Corte Interamericana, tiene un valor de norma convencional interpretada, es decir, que lo que en ella se dijo se integra en el artículo 25.1 de la Convención y en esa medida obliga a todos los Estados partes. En esa sentencia la Corte consolidó el contenido del artículo 25.1 de la Convención y le incorporó los estándares internacionales vigentes que la propia Corte no había tenido oportunidad de hacer propios. Y lo hizo mediante las siguientes reglas que les voy a enumerar. Uno, la primera, las acciones con las que las víctimas buscan la reparación de los daños que sean imputables al Estado y que estén relacionados con crímenes atroces protegen sus derechos imprescriptibles a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Dos, aunque esas acciones no estén aparejadas a un proceso penal, es decir, no se hayan hecho como parte civil en un proceso penal, a ellas no se les puede aplicar la prescripción o caducidad, porque al hacerlo se impide que las víctimas de la barbarie accedan a la justicia para hacer efectivos sus derechos fundamentales e imprescriptibles. Y por último, la Corte dejó claro que la práctica judicial de declarar la caducidad de las acciones de reparación en casos de crímenes atroces genera responsabilidad del Estado por violación al artículo 25.1 de la Convención. Este caso es interesantísimo en el marco de la discusión que estamos teniendo sobre la antijudicial daño, porque si bien está claro que, como en todos los casos de caducidad, la declaración de la caducidad genera en el demandante un daño consistente en no poder acceder a la administración de justicia, lo cierto es que en este caso la antijudicial daño proviene posiblemente del desconocimiento de normas convencionales, que a su vez hacen parte del bloque de constitucionalidad, o sea que el antijudicial daño, desde una perspectiva del derecho doméstico, se derivaría de una inconstitucionalidad de la decisión que lo provoca. Sin embargo, lo más interesante es que a pesar de que pudiera demostrarse ese antijudicial daño, posiblemente no sería reparable en total de responsabilidad estatal colombiana, o al menos sería discutible porque habría que enmarcarlo en un error judicial de altas. Aún así, como dijimos que en realidad la inconstitucionalidad de la decisión proviene del desconocimiento de los estándares de la norma convencional, lo cierto es que el antijudicial daño fue producida en la órbita de competencia de un tribunal de cierre doméstico, con lo cual la habilitación para repararlo se traslada al ámbito regional, que sería el ultimísimo piñón del sistema constitucional de garantía de los derechos constitucionalmente protegidos. Yo voy a cerrar. Solo quiero concluir que la entrada en escena de la Constitución del 91 modificó radicalmente la forma de entender el daño relevante para la responsabilidad estatal. A pesar de que la antijuridicidad como concepto diferenciador del daño ha generado problemas de circularidad en la estructura del análisis de la responsabilidad, es un concepto que hace parte del sistema constitucional de garantías de los derechos, por lo que su valor debe encontrarse en una perspectiva diferente que supera las lógicas tradicionales del derecho administrativo. La antijudicial daño, como elemento central de la institución constitucional de la responsabilidad estatal, funciona como elemento para operar tanto el contenido del derecho como su estatuto de protección. En efecto, cuando se trata de daños a bienes constitucionalmente protegidos, y esa circunstancia ocurre casi siempre que está involucrada la función jurisdiccional, los elementos de esos bienes dañados, los elementos esenciales, son aportes constitutivos del concepto de antijuridicidad del daño. Por eso el mundo de la función jurisdiccional y la variedad de daños que ella puede ocasionar, como vimos, es uno de los mejores laboratorios para comprender la complejidad de la construcción conceptual de la antijuridicidad del daño. En cualquier caso, la conciencia sobre la necesidad de formular las preguntas correctas que permitan al juez identificar cuál es el daño y cuál es la regla de justicia que en derecho le permitirá identificar su antijuridicidad es el único aporte que yo pretendía con esta conferencia y espero haberlo logrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora André Viana Garcé, por su muy interesante conferencia que nos ilustra, nos da luces en este tema tan importante y tan álgido
para el derecho colombiano. Vamos al espacio de las preguntas, doctora, y la primera se refiere: ¿cuál es el papel de la detención preventiva en materia probatoria para acreditar la antijuricidad del daño? Mil gracias, doctora Mari Lucero. Bueno, la medida de aseguramiento como pieza procesal en un juicio de responsabilidad, pues ya habíamos comentado qué pasa en un juicio de responsabilidad basado en un título de falla. En un juicio de responsabilidad basado en la regla de justicia de un título objetivo, contar con la medida de aseguramiento le permite al juez verificar la ocurrencia de la culpa de la víctima. Es decir, es un elemento esencial para el estudio de la causalidad, porque solo si uno conoce los motivos que fundamentan la medida es posible comprender si la conducta del procesado incidió o no en la decisión de detenerlo preventivamente. Entonces, en un régimen objetivista o de tendencia objetivista, las entidades demandadas deberían siempre aportar la medida de aseguramiento cuando no lo haga el demandante, para poder probar la excepción de culpa exclusiva de la víctima, que rompería el nexo de causalidad y haría imposible imputar la responsabilidad por el daño. Pero no por el hecho de que la víctima incida de manera definitiva en la causación de su daño, se podría decir que es que merece padecer el daño o que esté en obligación de soportarlo, sino que si participó en la causación del daño, el nexo de causalidad se ha roto y el Estado no debe responder por un daño que no causó con su conducta u omisiones. Es decir, si una persona, por encubrir a otra, supongamos una madre a su hijo, se autoinculpa de homicidio, tergiversa los hechos en una versión creíble y así lo declara ante las autoridades judiciales, de manera que lo que diga coincide más o menos con otras pruebas que hay en el proceso y así queda soportada la medida. Esa madre incidió de manera definitiva en la imposición de la medida e hizo incurrir en error a la fiscalía o al juez de garantías, a pesar de la diligencia de ellos. Esa conducta de la madre rompe el nexo de causalidad y esa es la razón por la que con la prueba de la medida el juez lo encontrará demostrado y debe declarar la culpa exclusiva de la víctima y por tanto, roto el nexo de causalidad, no puede imputar el daño a la demandada. Pero eso no significa nada necesariamente respecto de la antijuridicidad del daño. Es decir, no creo que se pueda decir que como la madre incidió de manera definitiva en la imposición de la medida con el afán de encubrir a su hijo y por lo tanto causó su privación de la libertad, esté jurídicamente obligada a soportarla, porque no existe una regla de derecho que permita decir que esa madre jurídicamente merecía el daño. Muy bien, doctora, la siguiente pregunta: ¿en qué casos se puede exonerar de responsabilidad si el régimen es objetivo? Lo primero es que no porque haya una tendencia objetivista, el régimen objetivo supone necesariamente una condena automática ante la ausencia una responsabilidad automática ante la ausencia de condena penal. Entonces pensemos, por ejemplo, un proceso penal en la época en que estaba legalmente autorizado el uso de testigos con identidad reservada, como se llamaban popularmente testigos sin rostro. Supongamos un caso en que la fiscalía hubiera actuado con absoluta diligencia y así quede demostrado en el proceso de responsabilidad, es decir, que haya construido su teoría del caso sobre indicios fuertes y bien construidos a partir de testimonios rendidos por testigos con identidad reservada. Y con base en esos indicios haya impuesto la medida de aseguramiento. Pero supongamos que después, por ejemplo, al momento de acusar, ya hubiera sido declarada la inconstitucionalidad de la figura de los testigos sin rostro por parte de la Corte Constitucional. Entonces, en ese caso, supongamos la medida se quedó sin fundamento de manera sobreviniente y la Fiscalía se quedó además sin teoría del caso y sin pruebas para acusar y por lo tanto sin posibilidad de conseguir una condena definitiva. Eh, es decir, el Estado perdería, en ese caso hipotético, la posibilidad de adquirir un título jurídico que justifique definitivamente la privación de la libertad. Hay una aclaración del doctor Montaña en un caso parecido, eh, en el que dice que en la aclaración el doctor Montaña explica que en un caso así, la antijuridicidad del daño parece provenir de una esfera de competencias ajena a la que es dominio de la Fiscalía, incluso ajena al mismo proceso penal. En la imputación objetiva es clave que el daño que se imputa a una entidad se ha producido en su esfera competencial. Por eso vale la pena preguntarse si en un caso así como el que nos estamos imaginando,
como el que se formuló hipotéticamente, sería imputable el daño a la Fiscalía a título objetivo, aun cuando ella no tenía ningún control sobre el origen de la antijuridicidad del daño, o si más bien esa alegada antijuridicidad proviene o provendría de un hecho del legislador y entonces habría que negar las pretensiones y exonerar a la demandada de responsabilidad. Ese es un caso que se me ocurre. Otro caso que se me ocurre, pensemos en un caso en el que el procesado le sea imputado un delito contra la integridad sexual de un menor de edad y que la Fiscalía o el juez de garantías con absoluta diligencia encuentre indicios suficientes o pruebas que razonablemente le permitan deducir la participación del procesado en el delito. Es decir, que las entidades judiciales demandadas hayan actuado con absoluta diligencia para acreditar el mérito probatorio que ameritaría imponer la medida. En esos casos, el Código de Infancia y Adolescencia prescribe que si hay mérito para imponer la medida, la medida necesaria es la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural y debe ser impuesta al procesado. Entonces, supongamos un caso hipotético de un padre que abusa sexualmente de su hija menor y para el momento de la interposición de la medida, el juez de garantías tiene entrevistas a la menor correctamente realizadas en las que dan cuenta de la veracidad de su testimonio, que no es producto de su imaginación, que no hay fantasía, que además están acompañados de testimonios de la madre, de los hermanos, no sé, de familiares cercanos que puedan dar crédito del estado psicológico de la niña antes y después de los hechos, en fin. Que tengamos una medida de aseguramiento perfectamente sustentada para construir argumentativamente el mérito probatorio con base en las pruebas con que contaba la Fiscalía o el juez. Es posible en un caso así entender que el juicio de necesidad fue realizado por el legislador. O sea, acuérdense que el funcionario que impone la medida tiene que, en ley 600, tener indicios, en 1906 tener un mérito razonable para entender que la persona participó, pero además tiene que justificar la necesidad de la medida. Entonces, existiendo total certeza sobre el mérito probatorio, solo quedaría el estudio de la necesidad. En este caso hipotético que estamos hablando, uno podría pensar podría preguntarse si el juicio de necesidad fue hecho por el legislador dando aplicación al principio constitucional de la prevalencia del interés del menor. Y si eso llegara a ser así, entonces cualquier procesado en las condiciones del padre de nuestro caso hipotético tendría que haber soportado la medida por decisión del legislador. Dicho de otra forma, no habría desequilibrio en las cargas públicas producido por el ejercicio de las competencias del fiscal o del juez de garantías que impuso la medida. O sea que la alegada antijuridicidad, si la hubiera, no se generó en el ámbito competencial de las demandadas tampoco. Se me ocurren esos dos casos. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Andrea Viana Garcés por esta conferencia que tuvo por objeto fortalecer el conocimiento de las competencias y habilidades de nuestros servidores judiciales del país, de las autoridades indígenas y de la comunidad judicial en general, promoviendo la prevención del daño antijurídico con el fin de contribuir en la reducción de los indicadores de litigiosidad en contra de la administración de justicia. Un agradecimiento especial a todas las personas que se han conectado a esta conferencia, a nuestros servidores judiciales, empleados judiciales y demás actores que articulan el sector justicia, desde luego al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial. Mencionamos una frase alusiva al tema y hoy tenemos una precisamente del abogado y político español, autor del Alma de la Toga, Ángel Osorio. El derecho no establece la realidad, sino que la sirve, y por eso camina mansamente tras ella, consiguiendo rara vez marchar a su paso. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.